Hoy, 27 de junio, recordamos a estos dos grandes músicos, uno cumpliendo años y el otro que nos dejó hace un lustro. Estoy hablando de Walter el Mosca Velázquez, el mítico cantante de 2 minutos, el queridísimo Mosca, que hoy está cumpliendo 59 años y, como decía al principio, hace 5 nos dejaba el embajador del buen gusto, como lo bautizó la prensa. Acá lo muestro, el señor Willy Crook, una pérdida que fue repentina, que no se esperaba y que bueno, nos dejó atónitos a todos esta partida del gran Willy Crook en plena pandemia. Pero bueno, vamos por orden, vamos a arrancar con el cumpleaños de este personaje líder emblemático de 2 minutos. Uno no se imagina 2 minutos sin el gran Mosca Velázquez, Walter Armando Velázquez, que nació un 27 de junio de 1967, ¿en dónde sino que en Valentín Alsina? Acá está este Mosca recontra joven, un clásico, el Mosca. Bueno, acá tenía 27 años, la edad jodida del rock, cuando sale Valentín Alsina, para mí uno de los mejores discos del rock argentino. Amo este disco, me lo trajo mi viejo de Buenos Aires en el 94 cuando salió. Es un discazo, ya que un álbum lleve el nombre del barrio es algo inédito para la Argentina y ellos lo mostraban con mucho orgullo. La tapa, todo es espectacular, arranca con Valentín Alsina, la forma de cantar del Mosca, bueno, algunos lo critican. A mí me encanta, es un sello característico. Fue la tercera camada del punk en la Argentina, la primera, la precursora, Violadores, Los Laxantes, Alerta Roja, que era una de las bandas que al Mosca le gustaban mucho y que lo veía de chico en Cemento, en aquellos reductos míticos del rock. La segunda, Ataque, fundamentalmente Ataque 77, Mal Momento, Flema. Y la tercera viene con 2 minutos, Superuva, Catarro Vandálico. Ahí aparecen también los Cadena Perpetua. Y bueno, una nueva forma de hacer punk. Por ahí un poco más crudo, más bueno, el punk nunca tuvo virtuosismo, pero ahí crudo, sin mucha vuelta, con una forma de cantar muy característica que a mí me encanta. Bueno, recomiendo obviamente este libro de Walter Lescano, Un regalo del diablo, que habla justamente de Valentín Alsina y también del Mosca, su padre colectivero de la línea. Disculpen, yo no conozco las líneas de colectivos de Buenos Aires, pero de la línea 15 y la madre ama de casa. El Mosca es ciudadano ilustre, y esto es fuera de joda, es ciudadano ilustre de Valentín Alsina, lo cual me parece algo merecidísimo, porque si hay alguien que siempre habló del barrio y, como decía, desde su primer disco mostró su amor por el barrio, es este señor, el Mosca Velázquez. Así que merecidísimo, merecidísimo. Bueno, y en este libro de Walter Lescano hay mucha data muy interesante. El Mosca fue cadete de Rock and Pop cuando la banda se forma, allá por el año 87. Debutan en el 89 cuando el presidente de Patillas argentino riojano asumía el 9 de julio del 89. Y bueno, el Mosca iba con la bicicleta como cadete. Bueno, trabó amistad con Enrique Sims, que participa en Mosca de Barney. Gran prócer, un artista inmenso del rock y la literatura argentina. Y acá comenta, en esta entrevista que le hizo Walter Lescano, habla Walter Armando el Mosca Velázquez y comenta el Mosca: tuve que conseguir mi primer trabajo porque le robé el auto a mi viejo y se lo choqué. Así que le dije que no se hiciera problema, que yo se lo arreglaba. Entonces no me quedó otra que buscar un trabajo. Y lo primero que hice fue ser encuestador para la marca Aurora Grundig,
que era una marca de electrodomésticos y demás muy popular en la Argentina, que la publicidad era de un cacique que decía ahorra grande, Aurora Grundy. Y era un indio raro que estaba vestido de saco y corbata. Yo tenía los cassettes Grundy, recuerdo, había uno verde, los negros también obviamente. Bueno, sigue el Mosca, encuestador de Aurora Grundy. Iba por los barrios y preguntaba, ¿tenés mini componente? No. ¿Televisión? No. ¿Te gustaría que venga un vendedor para entrevistarte y vos arreglás algunas compras? Un vendedor nato. El Mosca que iba con saco y corbata, bien estilo New Wave, tipo Paul Weller, decía, de los Jam. Después, continúa el Mosca, conseguí un puestito en una coqueta cristalería que ya no existe, en Avenida Santa Fe y Rodríguez Peña. Duré 1 año y medio, pero estaba debajo de un sótano. Era horario cortado, iba re temprano a la mañana, pero después cerraban a la 1 y abrían otra vez como a las 3 de la tarde. Yo me llevaba mi viandita a la plaza de Marcelo T. de Alvear y 9 de julio, comía, tomaba una birra y volvía a laburar. Año 87. Y acá dice, entonces, en esa época iba a recitales en Capital Federal que había otra onda. Veía Alerta Roja, decía, que era mi banda preferida y recién había sacado su cassette Derrumbando la Casa Rosada, considerado el primer trabajo punk editado, incluso antes que el primero de Los Violadores. Tumbas NN, Los Corrosivos, Mutantes del Caos y Las Conchas Blindadas. Nunca escuché, todas las otras las conocí, algunas de nombre, pero esta última, bueno, el Mosca tiene una memoria realmente tremenda, tremenda. Y acá justamente, con 2 minutos, como decía, en el año 87 se forman y pegan el gran zarpazo con este disco. Y este, bueno, acá tengo la remera con el loguito característico. El nombre lo tomaron de un tema de Depeche Mode, 2 Minutes of Warning, 2 minutos de advertencia. Para aquellos que dicen que 2 minutos es una banda chata y demás, fíjense de dónde sacan el nombre y escúchenlo hablar de música al Mosca y se van a caer de traste, porque sabe mucho el Mosca, lo banco a muerte yo. Acá está, fue un exitazo este disco en el 94, lo sacó Polygram. Venían llevando su gente, coincide con la explosión ramonera. Pero este es un disco que vendió no sé cuántas placas, fue disco de oro, platino y todo lo demás, también como diría Calamaro, y es un discazo, 25 minutos dura, no más, 15 canciones, tiene el clásico Ya no sos igual, Demasiado tarde, La Marcha, Valentina Alsina, Novedades, Odio laburar, Canción de amor, es un discazo. Del Mosca, que también en este libro de Walter Lescano comenta cómo conoce o cómo empezó 2 minutos. Él dice que fue a ver un show gratis de los Casanovas, gran banda, que se va a venir un video especial por los 40 años de su primer disco, obviamente, y allí lo vieron, se juntaron y ahí se empezó a formar 2 minutos. Una banda que de a poco fue creciendo, que arrancó bien en el hardcore, participó en un compilado, si no me equivoco, de Mentes Abiertas, que era un compilado clásico de hardcore. Y bueno, y ahí arrancó. Su primera banda fue entre 1984 y 1986 con el Papa, de 2 minutos, se llamaba Héroe Camps, con K. Y bueno, a partir de allí justamente este fue el comienzo, todo muy a los 2 minutos, había un desorden total y demás, pero con el tiempo se fueron organizando y bueno, 2 minutos no necesita mucha presentación, el Mosca tampoco. Tuvieron la suerte de tocar en el CBGB o CBGB, donde arrancaron los Ramones, son banda clave en todo el punk rock hispanoamericano. Y bueno, hoy está cumpliendo 59 años el gran Walter Armando Velázquez, el Mosca. Uno dice el Mosca y para mí el Mosca es justamente este señor de 2 minutos. Y en 2021, en pandemia, en una época que se estaba saliendo de a poquito del aislamiento, después se volvió,
El 27 de junio, un domingo 27 de junio de 2021, se iba este grandísimo músico, Eduardo Guillermo Kruk Pantano, Willy Kruk, el embajador del buen gusto, como lo bautizó la prensa. Él decía el embajador del fifunk, muy bueno. Nacido en Buenos Aires el 28 de agosto de 1965, iba a cumplir 56 años, bueno, se nos fue a los 55, murió por un ACV que se produjo a principios de junio y ahí, recuerdo que su agente de prensa lo había dicho, creo que era Erika Santos, me parece, todos quedamos consternados y bueno, fue una agonía que lamentablemente hace 5 años lo llevó de este plano terrenal y lo terminó de convertir en una verdadera leyenda, porque es un músico importantísimo del rock argentino, que él decía que nació en Villa Gesell, decía como para tirar un poco más de mística a su vida, pero nació en Buenos Aires, de chico sus padres se fueron a vivir a Villa Gesell, y ahí transcurrió su infancia. Willy Kruk se va a Buenos Aires, queda fascinado con Sumo como la mayoría de los músicos, quedó flasheado. De hecho, en el libro de Luca Prodan, si lo encuentro lo muestro, pero bueno, lo tengo por acá. Luca, Libertad, Divino Tesoro de Oscar Jalil, está el testimonio de Willy Kruk. Willy Kruk estuvo a punto de ser saxofonista de Sumo. ¿Por qué? Porque había charlado, había generado una cierta amistad con Luca Prodan y Luca le dijo, venite porque se va Pettinato. Él se va, dice que fue sobre todo para molestarlo a Pettinato, y ahí le dice no, que Sumo, que iba a seguir en Sumo, Pettinato. Y Luca le pasa la data. Esta banda, los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, necesitaban un saxofonista. Él no era muy ducho en el saxo, era muy pibe, porque tenía 19, 20 años. Va y quienes lo aceptan son Sky y la Negra Poli. Había cierta reticencia del Indio, que no le cerraba, pero lo terminó convenciendo. Y Willy Kruk está en Gulp y en octubre, que este año cumple 40 años y seguro voy a hacer un especial, el disco emblemático de Los Redondos. Luego toca con Sumo en algunas actuaciones, con Los Abuelos de la Nada, con Los Fabulosos Cadillacs. Estuvo en varios proyectos involucrados, por ejemplo en Los Toreros Muertos, banda española que tenía un tema, me acuerdo que se llamaba Mi Agüita Amarilla, así que los amigos españoles seguramente lo sabrán y estaría bueno que lo comenten acá, que ellos seguramente tienen la data más precisa. Y también formó parte o acompañó a Roberto Pettinato en Pachuco Cadáver, a quien iba a reemplazar Willy Kruk en Sumo. Y en 1995, gracias a Daniel Melingo, él lo reconocía, que Melingo lo estimuló, lo incentivó a alargarse de manera solista. Acá tengo otra foto del gran Willy, acá en su época más rastuda. Ahí está, revista Rolling Stone. Y bueno, lo incentivó, lo arengó a volcarse a su carrera solista, Daniel Melingo, y bueno, y la comenzó con Big Bombo Mama, que acá no lo tengo al disco, pero lo tengo por ahí, lo estaba escuchando, por eso no está acá. Un discazo que tiene una versión de Himno de mi Corazón de Los Abuelos de la Nada, y en el 97 arranca con Los Funky Torinos, que es el proyecto por el cual todos lo van a recordar, con ese Torino mítico. Vino acá a una localidad de la provincia de Santa Fe que se llama Nuevo Torino, y estaba con ese Torino impresionante, Willy. Hay una definición que dio, creo que a la revista Rolling Stone, sobre el funk. Dice, el funk es un primo cretino del rock que no va a los entierros ni a las enfermedades. Va cuando hay joda nada más. Gran definición de podríamos decir, el padrino del funk acá en la República Argentina. En 2018 la editorial Planeta publicó Memorias Improbables,
un libro justamente autobiográfico, muy bueno, lamentablemente descatalogado. Lo estuve rastreando mucho tiempo, fundamentalmente en pandemia, en 2021, 2022, y está descatalogado. Ojalá Planeta lo reedite, lo vuelva a publicar porque es un libro muy interesante. Obviamente fui leyendo cosas a través de lo virtual, pero tener el libro físico es lo más hermoso, así que por favor, amigos de Planeta, vuelvan a publicar Memorias Improbables de Willy Crook, que un día como hoy se nos iba, partía físicamente. Como vemos, o como aparecen, son dos fechas con contrastes, pero para celebrar. Me gustaría justamente que comentes qué significa para vos 2 minutos, te gusta, no te gusta, lo fuiste a ver, qué discos tenés, pudiste hablar con el Mosca. Yo siempre me acuerdo, mi hermano lo fue a ver Antonio Viravent a la trastienda, mi hermano Leo, en abril de 2009, y él estaba haciendo la cola y aparece el Mosca ahí en la boletería y dice: hola, soy el Mosca de 2 minutos, soy amigo de Antonio, dice, y lo dejaron pasar, como si necesitara presentarse. Sí, amigo, es más, cantó en un tema de Antonio Viravent. Y Willy Crook, ¿cómo lo recordás al gran Willy? Lo fuiste a ver acá en la ciudad de Santa Fe. Recuerdo un show que tenía que dar 2003, 2004 en el viejo y querido Living 33, que ya no existe, y Willy se olvidó del show y no vino, y quedaron todos preocupados, no sabían qué pasaba, si Willy venía, ¿no? Y después, cuando lo llaman, se contacta, uy, me olvidé, así que no vino ese show, 2004 me parece que fue. Y entonces, bueno, recuerdos, comentarios obviamente, para desearle un feliz cumpleaños al Mosca, para recordar al queridísimo Willy Crook. Ya que estás, un me gusta, y si no es molestia, suscríbanse a este canal que es gratuito, que no cuesta un peso y que ayuda muchísimo, y que me encanta ese feedback que hay, esa interacción y todo lo que van contando justamente en los comentarios. Acá en el medio está el cumpleañeros, así que hoy 27 de junio estamos celebrando los 59 años de este señor, el Mosca, Walter Armando Velázquez, tal su nombre, y recordando al queridísimo Willy Crook, que un día como hoy, que cayó domingo en esa época, un 27 de junio del año 2021, nos dejaba, para recordar, para celebrar y para tener siempre presente el legado del gran Willy Crook y celebrarlo al querido ciudadano ilustre de Valentín Alsina, el Mosca Velázquez.